¿Te has preguntado por qué, a pesar de ganar más dinero, no te sientes más rico? Basándonos en el aclamado libro La psicología del dinero de Morgan Housel, hoy exploraremos las 18 leyes que revelan por qué a veces el sentido común y la lógica pura no son suficientes para manejar bien nuestro dinero. En este viaje descubriremos juntos cómo nuestras experiencias, emociones y expectativas influyen en nuestras finanzas más de lo que podemos imaginar. Desbloquearemos los secretos de una gestión financiera exitosa que no solo se basa en números, sino también en entender la psicología humana detrás del dinero. Desde comprender por qué la riqueza es realmente lo que no ves, hasta aprender cómo nuestras propias narrativas sobre el dinero pueden moldear nuestro futuro financiero, este video cambiará la forma en que piensas y actúas con respecto al dinero. Prepárate para romper con tus hábitos financieros y construir un futuro más rico y más sabio. ¿Estás listo para ver el dinero bajo una nueva luz? Vamos a descubrirlo. El escritor Morgan Housel fue durante años uno de los columnistas estrellas de Wall Street Journal y hace décadas se dedica a analizar lo que él llama la psicología del dinero. Para él, hacerse rico y, lo más importante aún, conservar la riqueza no depende tanto de la inteligencia, ni del salario, ni del talento, ni siquiera de la suerte. La verdadera explicación para entender por qué algunos logran ganar y multiplicar su dinero está en las emociones. Cómo te comportas es más importante que lo que sabes. En ¿Cómo piensan los ricos?, Housel plantea 18 claves sobre la riqueza y también sobre la felicidad, porque si la cuestión es emocional, entonces la vieja pregunta también está resuelta. Lo hace a través del estudio de casos, desde el improbable filántropo Ronald James Reed, que trabajó un cuarto de su vida en una estación de servicio y otro tanto barriendo los pisos en una tienda de la cadena JCPenney, sin nunca mudarse de su modesta casa de 3 ambientes, pero al morir dejó $2 millones a sus hijastros y $6 millones al hospital y a la biblioteca de su pueblo. Al genial ejecutivo que patentó a los 25 años el router de Wi-Fi, pero terminó en la ruina porque dilapidaba su fortuna, incluso jugando a tirar monedas de oro al mar. Y de ahí parte su premisa. Que te vaya bien económicamente tiene que ver un poco con lo inteligente que eres, pero mucho más de lo que creemos con la conducta. Y el comportamiento es difícil de enseñar, incluso a gente muy inteligente. Un genio que pierde el control de sus emociones puede ser un desastre financiero, mientras que la gente de a pie sin formación en finanzas puede enriquecerse si cuenta con algunas habilidades conductuales que nada tienen que ver con indicadores formales de inteligencia. Por eso, dice Housel, aunque en muchas de las mejores universidades del mundo sí se enseña economía financiera, eso no evita que algunas de las mentes más brillantes terminen sus días soterradas por las deudas, ni que la mayoría de la gente no pueda resolver el problema de su jubilación. El error, según él, es que los abordajes sobre el dinero, un elemento omnipresente en nuestra vida, se parecen demasiado al funcionamiento de la física, con normas y leyes, y no lo suficiente a la psicología, con emociones y matices. La física no es controvertida, se guía por leyes. Un puente se cae porque se le aplicó una fuerza en determinada intensidad. Pero, ¿por qué se derrumba la economía? El comportamiento financiero que puede tener sentido para unos puede ser un disparate para otros. De ahí la primera clave. Nadie está loco. Tus experiencias personales con el dinero tal vez representen un 0,00001% de lo que sucede y ha sucedido en el mundo, pero quizás sean tu guía a la hora de pensar cómo funciona el mundo. La gente hace locuras con el dinero, y sin embargo, nadie está loco, dice Housel. Todos tenemos nuestras propias experiencias que influyen sobre nuestra manera de entender el riesgo y las recompensas. Alguien que creció en la pobreza no puede pensar sus inversiones igual que el hijo de un banquero rico. Alguien que nació en un país con precios estables seguramente no sea capaz de imaginar el riesgo a la manera de, por ejemplo, un argentino criado en crisis inflacionarias. Ningún nivel de estudios ni de empatía puede recrear el verdadero poder del miedo y la incertidumbre. Todos creemos que sabemos cómo funciona el mundo, pero solo sabemos cómo funciona nuestro mundo, ese 0,0001% que conocemos. Cada decisión que la gente toma con respecto al dinero puede justificarse por la información que cada uno tiene en determinado momento y su manera única de entender cómo funcionan las cosas. Cada decisión tiene sentido para esa persona en ese momento. El ejemplo más claro que propone Housel es el de la lotería. La mayoría de la gente que juega es pobre. En los Estados Unidos,
los hogares con menos ingresos destinan un promedio de $412 anuales en billetes de lotería, 4 veces más de lo que gastan en lotería los hogares de ingresos altos. El 40% de los estadounidenses asegura no poder conseguir $400 ante una emergencia. En gran medida, se trata de las mismas personas que invierten ese dinero en juegos de azar. A algunos puede parecerles una locura, pero cuando todas las perspectivas parecen fuera de nuestro alcance, ¿es tan descabellado pagar por un sueño? Lo que nos lleva a la clave número 2, suerte y riesgo. Para Housel, la suerte y el riesgo son dos caras de la misma moneda. Un ejemplo perfecto es Bill Gates. El creador de Microsoft estudió en Lakeside, una de las pocas secundarias que a fines de los 60 tenía una computadora. Él y sus amigos Paul Allen y Kent Evans se obsesionaron hasta volverse expertos en el aparato. Las estadísticas dicen que Gates y sus 3 amigos eran 3 en 1 millón entre los jóvenes que en 1968 tenían acceso a una educación de calidad, dinero y las condiciones que permitieron aprender computación antes que sus pares. Gates reconoce: sin Lakeside no habría existido Microsoft. Evans tenía la misma habilidad con las computadoras. Era, según Gates, el mejor alumno de la clase. Podría haber sido un socio de Microsoft junto con sus amigos, pero murió en un accidente de montaña antes de terminar la secundaria. Bill Gates tuvo la suerte de 1 en 1 millón. Kent Evans experimentó el riesgo de 1 en 1 millón. La misma fuerza en sentidos opuestos. Moraleja: hay que darle a la suerte y al riesgo el respeto que se merecen. El propio Gates dijo: el éxito es un mal profesor. Seduce a las personas inteligentes y logra que piensen que no pueden perder. La psicología es traicionera y nada es tan bueno ni tan malo como parece. La tercera clave es simple, aunque difícil de aplicar. Mejor que tener mucho es tener suficiente. Y el ejemplo más triste en este sentido es el célebre estafador Bernie Madoff, que murió en la cárcel en abril de este año. Lo que se suele omitir sobre él es que antes del esquema Ponzi que lo hizo famoso, Madoff era un empresario con toda legitimidad y un éxito espectacular. ¿Por qué alguien con un patrimonio de cientos de millones de dólares puede desear tan desesperadamente tener más dinero al extremo de arriesgarlo todo? La respuesta es que no supo ver que ya tenía suficiente. Parece obvio, pero no hay motivo alguno para arriesgar lo que tienes si necesitas por lo que no tienes y no necesitas. De nuevo, no es la economía, sino la psicología. ¿Qué cosas no hay que olvidar? 1. La habilidad financiera más difícil de conseguir es que la meta deje de moverse. 2. El problema es la comparación social. 3. Suficiente no significa poco. Y 4. Hay cosas por las que no vale la pena arriesgarse. La reputación, la libertad, la familia, los amigos, el amor, la felicidad. La cuarta clave es la que llama la confusión del interés compuesto, y la explica con la historia del magnate Warren Buffett. Se han escrito miles de libros sobre él, pero la mayoría omite que de su patrimonio neto, la mitad lo hizo después de cumplir 50 años y después de los 60. Es decir, que fue un buen inversor toda su vida. Si hubiera empezado a invertir a los 30, tal vez pocos habrían oído hablar de él, dice Housel. La lección más poderosa e importante de su historia, según él, debería ser: cállate y espera. La quinta clave es casi una cuestión semántica. No es lo mismo hacerse rico que conservar la riqueza. Para invertir bien, no hay que tomar necesariamente buenas decisiones. Lo que hay que hacer es no meter nunca la pata. De nuevo se puede mirar a Buffett. ¿Qué lo distingue? No se dejó llevar por el endeudamiento, no se dio al pánico y no vendió en ninguna de las 14 recesiones que vivió. No manchó su reputación empresarial, no dependió del dinero de otros y no se retiró. Lo que nos lleva a la sexta clave. Puedes equivocarte la mitad de las veces y aún así ganar una fortuna. Si te está gustando el video, te animo a dejar un like y suscribirte, así podrás seguir disfrutando más contenidos como este. Continuemos. La séptima clave es la libertad. El mayor dividendo que reporta el dinero es controlar tu tiempo, dice Housel. Y exactamente de eso se trata la felicidad, según analizó el psicólogo Angus Campbell en su célebre estudio sobre el bienestar de los americanos. El nivel supremo de la riqueza es levantarte a la mañana y decir: hoy puedo hacer lo que me dé la gana. Es la posibilidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras. Cuando le preguntaron al emprendedor Derek Sivers cómo se hizo rico, contó: yo ganaba $20,000 al año, el salario mínimo. Nunca comía fuera de casa y nunca tomaba taxis. Mi costo de vida era de unos $1,000 al mes y ganaba $1,800.
Hice esto por 2 años, a los 22, y ahorré $12.000. Con eso ya podía dejar mi trabajo y empezar a dedicarme a la música a tiempo completo. Así que era libre. Al mes siguiente, dejé el trabajo y nunca más he vuelto a tener ninguno. La octava clave va en el mismo sentido. Housel la llama la paradoja del hombre y el coche, y consiste en que a nadie le impresiona tanto tus posesiones como a ti. El propio autor trabajó en su juventud estacionando autos en un garage, donde aprendió una verdad en la que pensamos poco. Cuando vemos a alguien manejando una Ferrari o un Rolls Royce, rara vez decimos, ¿qué tipo tan genial el que va al volante? Por el contrario, podemos llegar a pensar, si yo tuviera ese coche, la gente pensaría que soy genial. De ahí la novena clave, la riqueza es lo que no se ve. ¿No es obvio que gastar dinero para demostrar a los demás que tienes dinero es la manera más rápida de tener menos dinero? Tal vez no. El capitalismo contemporáneo hace que la gente que pasa dificultades finja sobre su posición económica por cuestiones de estatus. Pero la verdad es que la riqueza son precisamente los coches que uno no adquirió, los diamantes que uno no se compró, los relojes, vestidos y carteras a las que se ha renunciado y los asientos en primera clase que uno se ha ahorrado. Riqueza son los activos financieros que aún no se han convertido en cosas que se ven, explica Housel, y lo ejemplifica con una anécdota de la cantante Rihanna, que llegó a estar al borde de la quiebra por gastar demasiado y demandó a su asesor financiero. El contador respondió, ¿de verdad hacía falta explicarle que, si gastas tanto dinero para comprar cosas, al final vas a tener las cosas pero no el dinero? Cuando la mayoría dice que quiere ser millonaria, lo que en realidad quiere decir es, me gustaría gastar $1.000.000. Y eso, aclara Housel, es literalmente lo contrario a ser millonario. La 10ª clave es ahorrar. Housel sostiene que, superando cierto nivel de ingresos, hay 3 tipos de gente: los que ahorran, los que creen que no pueden ahorrar y los que no creen que deban ahorrar. La mayoría de los ricos acumulan riqueza más allá de sus ingresos y de la rentabilidad de sus inversiones sencillamente porque ahorran. ¿Cuál es la clave de oro? De nuevo, superado cierto nivel de ingresos, lo que necesitamos es lo que está por debajo de nuestro ego. La clave número 11 es que ser razonable es mejor que ser fríamente racional. Nadie es una hoja de cálculo. Las finanzas académicas se dedican a encontrar estrategias de inversión óptimas en términos matemáticos, pero en el mundo real queremos estrategias que maximicen lo que vamos a dormir por la noche. Un inversor razonable buscará minimizar arrepentimientos futuros. Clave número 12. ¡Sorpresa! La historia es el estudio del cambio. Sin embargo, los inversores la usan como una guía incuestionable del futuro. A Housel esto le resulta una ironía. Lo inteligente, dice, es entender que no hay tal mapa. Cuando al psicólogo experto en teoría de las decisiones, Daniel Kahneman, le preguntaron cómo deberían responder los inversores ante la imposibilidad de pronosticar con precisión, sostuvo, solemos decir, nunca más voy a cometer ese mismo error. Pero lo que deberíamos aprender cuando cometemos un error porque no anticipamos algo, es que es difícil anticiparse al mundo. Esta es la lección acertada que hay que aprender de las sorpresas, que el mundo está lleno de sorpresas. La 13 es el margen de error. Eso de planificar para cuando el plan no vaya según lo planificado. Para Housel, uno de los mejores lugares para aprenderlo es en los casinos de Las Vegas, donde los jugadores de blackjack que cuentan cartas, sin saber con seguridad cuál va a salir, calculan y apuestan de acuerdo a las probabilidades. Pero lo más importante es la clave número 14, que es aplicar la anterior a cada persona, sobre todo porque con el paso del tiempo, los objetivos y deseos de la gente cambian, y eso altera los planes. Debemos aceptar la idea de que cambiamos de opinión. Y los objetivos financieros establecidos cuando eras una persona distinta deberían abandonarse sin compasión. Cuanto antes se haga esto, antes uno podrá volver a beneficiarse del potencial de acumulación. La clave 15. Nada es gratis. Todo tiene un precio, aunque no todos los precios vengan con una etiqueta, escribe Housel. Una parte fundamental de la acumulación es descubrir los precios no obvios de las cosas que tenemos y saber si estamos dispuestos a pagarlos. En 2004, General Electric era la compañía más grande del mundo, tras oscilar entre el primero y el segundo puesto durante una década. Pero la crisis de 2008 devastó su división de finanzas y provocó millones de pérdidas. Las acciones de General Electric pasaron de valer $40 en 2007 a $7 en 2018. Las culpas recayeron sobre quien había sido su director ejecutivo desde 2001, Jeff Immelt, que fue criticado por su liderazgo, sus adquisiciones,
por recortar dividendos, por despedir trabajadores y, por supuesto, por el desplome del precio de las acciones. Y era justo, según Housel. Quienes son recompensados con una riqueza inconmensurable cuando las cosas van bien, deben soportar la carga de la responsabilidad también. Cuando Immelt renunció a su puesto en 2017, dijo a sus críticos algo esclarecedor: cualquier tarea parece fácil cuando no eres tú quien la lleva a cabo. Y tenía razón. Su sucesor duró poco. La mayoría de las cosas son más complicadas en la práctica que en la teoría, en parte porque, aunque digamos lo contrario, la mayoría padecemos de ese exceso de confianza que hace dar órdenes a seleccionados mundialistas desde una mesa de café, pero sobre todo, porque no sabemos identificar cuál es el precio del éxito, y eso nos impide ser capaces de pagarlo. La clave número 16 es entender que así como la psicología de cada uno es diferente, no hay razones para seguir los ejemplos de quienes apuestan a un juego financiero distinto del nuestro. Burbujas financieras como la inmobiliaria o de las .com arruinan vidas y sin embargo siguen sucediendo. Aunque esto suele explicarse por la avaricia y la especulación, Housel recuerda aquí su primera clave: nadie está loco, es decir, cada uno toma las decisiones que cree convenientes de acuerdo a la limitada información de la que dispone. La formación de burbujas no se debe tanto a que la gente tome parte irracionalmente en inversiones a largo plazo, sino a que se agolpa racionalmente en las operaciones a corto plazo para aprovechar una inercia que creó gran potencial de rentabilidad. ¿Qué otra cosa podría esperarse? Las burbujas causan estragos, concluye el analista, cuando inversores a largo plazo que están jugando a lo suyo empiezan a seguir el ejemplo de los operadores a corto plazo que juegan a otra cosa. Cuando las acciones de Cisco aumentaron un 300% en 1999, pagar $60 por acción no parecía un disparate para los inversores a corto plazo, pese a que el valor bursátil de la compañía había llegado a un techo que sí lo era. Pero los operadores que fijaban el precio hicieron una fiesta, porque estaban jugando a otro juego. Pensaban vender sus acciones más caras al final del día. La semilla del desastre estaba precisamente en esos dos grupos de inversores diferentes, cuyas trayectorias chocaron. Era imposible que uno de los dos no saliera dañado. La lección más importante, entonces, es identificar cuál es tu propio horizonte temporal y no dejarte arrastrar por las acciones y el comportamiento de personas que juegan a juegos diferentes al tuyo. La clave 17 habla de la paradoja de la seducción del pesimismo. Es que el optimismo ante las inversiones parece el argumento comercial, mientras que el pesimismo suena a consejo de alguien que intenta ayudarte. Por eso, tendemos a ser pesimistas. Nos sentimos más inteligentes si pensamos que todo va a salir mal. Pero el optimismo no es ignorar que habrá contratiempos, sino creer en la posibilidad. En una entrevista con The New York Times en 2004, a Stephen Hawking le preguntaron por qué era siempre tan alegre. Con ayuda de su computadora, el científico, víctima de una enfermedad neurodegenerativa que lo había incapacitado para hablar y movilizarse por sí mismo en su juventud, respondió: «Mis expectativas quedaron reducidas a cero cuando tenía 21 años. Desde entonces, todo ha sido un extra». La lección es sencilla. Tener la expectativa de que las cosas van a salir mal es la mejor manera de estar agradablemente sorprendido y preparado cuando salen bien. Es muy distinto que ser pesimista. La última clave habla de la tentación de las ficciones y por qué los relatos son más poderosos que las estadísticas. El deseo de que un análisis sobre una inversión sea verdad probablemente haga que te lo creas, y cuanto más lo necesites, más probabilidades vas a tener de caer en el engaño. Cuando planificamos, nos centramos en lo que queremos y en lo que podemos, pero en general no tenemos en cuenta todo lo que quieren y pueden los otros, ni lo que no sabemos. Nos apoyamos demasiado en nuestras creencias, en nuestra psicología, pero en realidad estamos ciegos. ¿Qué podemos hacer a partir de la realidad de nuestras limitaciones? Ser humildes, compasivos y saber que menos ego en general trae más riqueza. Que la mejor gestión del dinero es la que nos hace dormir bien por la noche, y las mejores inversiones son las que transcurren en el tiempo. El dinero es tiempo. La ostentación es lo contrario de la riqueza. Ninguna decisión debe tomarse en los extremos, y las financieras mucho menos. Sepamos siempre que todo tiene un precio, y sepamos también a qué juego vamos a jugar. Espero que este viaje a través de la psicología del dinero te haya inspirado a examinar y mejorar tu propia relación con las finanzas. Recuerda, gestionar tu dinero de manera efectiva no es solo una cuestión de matemáticas, es una cuestión de entender y manejar tus propios comportamientos y emociones. Si te ha gustado el video, por favor dale me gusta,
Suscríbete para más contenido como este y comparte este video con amigos o familiares que también podrían beneficiarse. No olvides dejar tus comentarios abajo sobre qué ley te impactó más y por qué. Hasta la próxima.